cordial a todos ustedes y con la bendición de Dios espero que se encuentren bien. En esta oportunidad le voy a presentar el tema de past simple, pasado simple. I did, lo que yo hice. Quien les habla en esta oportunidad es el profesor Sergio Carlos Hurtado Pedraza de la Unidad Educativa Santa Teresita 3. Un tema que ha sido elaborado para los estudiantes de sexto año de secundaria. Sin más que decirles, entonces empecemos de qué se trata este tema. When do we use the past simple? Cuando utilizamos el pasado simple. Use the simple past to talk about things that happened in the past. The simple past tenses also use the talk things that happened in stories. For example, I went to Tarija 2 years ago. She left her job last summer. Dinosaurs lived millions of the years. Como ustedes ven en todas estas oraciones, el verbo va acompañado de expresiones como yesterday, last Monday, 2 years ago, and in 1981. Entonces, ¿de qué se trata esto? Entonces, el pasado simple lo utilizamos para hablar sobre cosas que sucedieron en el pasado, que ya culminaron. Y también lo utilizamos para hablar sobre cosas que sucedieron en historia. Estos verbos van acompañados de adverbios de tiempo, como por ejemplo, years ago. En la primera oración, I went to Tarija 2 years ago, tenemos un adverbio de tiempo que es years ago. She left her job last summer, también tenemos otro adverbio de tiempo que sería last summer. Y por último, en la tercera oración, dinosaurs lived millions of the years ago. Years ago es otro adverbio de tiempo. ¿Ok? Entonces, todas estas oraciones siempre van a ir acompañadas de estos adverbios de tiempo. Para que quede claro. Entonces, sigamos ahora con otras especificaciones que son necesarias conocer. Muy bien, en esta oportunidad le voy a explicar sobre algunos aspectos fundamentales de este tiempo verbal. Nos vamos a centrar en los verbos regulares, regular verbs, rulers. Vamos a ver de qué se tratan estas reglas. Number one. Tenemos el primer verbo que es watch y su pasado watched. Entonces vemos aquí que para formar su pasado solamente hemos añadido al final el verbo la expresión ed. Entonces watched. Y aquí haríamos la siguiente oración. They watched on TV. Ellos miraron la televisión. Continuemos con la siguiente. Number 2. Los verbos que terminan con la vocal E, solamente para formar su pasado vamos a añadir la letra D. Died, died. Entonces aquí sería nuestro ejemplo de la siguiente manera. Héctor died last year. Entonces, de esta manera estamos formando el pasado de algunos verbos. Continuemos con la siguiente regla. Number 3. Los verbos que son monosílabos en inglés, que están formados por dos consonantes y una vocal y que suenan con mayor intensidad, entonces para formar su pasado debemos duplicar la última consonante y añadir ed, como tenemos aquí en su pantallita. Red, red. Entonces vemos que aquí el niño está rompiendo la piñata. Entonces nuestra oración sería The boy rip the piñata. Entonces, como vemos, esta palabra no tiene su traducción al idioma inglés, por tanto se pronuncia tal y cual. Veamos la siguiente regla.
Number 4. Los verbos que terminan con Y y le antecede una consonante, pues debemos cambiar esta Y por la I latina y añadir ed. Como ven ustedes aquí en su ejemplito, que es studied, studied. Entonces, ella en inglés sería she studied last month, por ejemplo. Entonces, ella estudió el anterior mes. Entonces, otra aclaración sobre este tipo de verbos es que cuando le antecede una vocal, la Y no debemos cambiar por la I latina. Por ejemplo, tenemos state, state. Entonces, vemos que aquí le antecede una vocal a la Y, por tanto, no debemos cambiar, solamente debemos aumentar ed. Entonces, aquí nuestro ejemplo sería he stayed alone. Él estuvo solo. ¿Ok? Entonces, con estas aclaraciones respectivas, vamos a formar correctamente oraciones de estos verbos regulares en su pasado. Ahora vamos a ver lo que son las estructuras gramaticales y vamos a empezar con affirmative sentences, las oraciones afirmativas. Vamos a ver cómo están formadas su estructura. Están formadas por nouns o pronouns, un nombre o un pronombre. ¿Qué más necesitamos? Correcto, necesitamos the verb in the past. Y por último necesitamos un complemento, complement. Veamos algunos ejemplos. María played the guitar. María played the guitar. María tocó la guitarra. Otro ejemplo veamos para que nos quede claro esta situación. He and his family visited her parents-in-law. He and his family visited his parents-in-law. Entonces, él y su familia visitaron a sus suegros. Ahora vamos a poner en práctica todo nuestro conocimiento adquirido en el siguiente ejercicio. Y nos dice de la siguiente manera. Complete these sentences with the correct verb forms. Completamos las oraciones con la correcta forma del verbo que está dentro de los paréntesis llevando a su pasado. Tenemos en la primera oración el verbo wait. Entonces, veamos que no cumple con las anteriores reglas estudiadas o explicadas. Por tanto, solamente tenemos que añadir ed al final del verbo para formar su pasado. I wait for a phone call, but my girlfriend did not call. Entonces, hemos transformado correctamente el pasado de wait. Ahora nos dice state. Correcto, le antecede una vocal a la Y, por tanto no podemos cambiar la Y. Vamos a aumentar solamente al verbo la expresión ed. Entonces, I stayed at home and watched TV. I stayed home and watched TV. Entonces, de esta manera vamos completando este ejercicio con la transformación correcta de los verbos que están en el paréntesis a su pasado, siguiendo las reglas ya estudiadas anteriormente. Ahora vamos a ver las estructuras negativas de las oraciones.
Como vemos, negative sentences. Vamos a ver qué cambia con aspecto afirmativo ya visto. In negative sentences, we use did not plus infinitive. Examples. He did not watch the movie. He did not watch the movie. I did not play soccer yesterday. I did not play soccer yesterday. Luis did not come at home. Perdón. Luis did not come of the school. Entonces, su estructura son las siguientes. Subject, que tenemos un nombre sustantivo o un pronombre. Auxiliary, que es did not, más el verbo infinitivo, que es el verbo en presente. Bird. And complement, como ustedes están observando aquí en sus pantallitas, que es subject, auxiliary, verb, and complement. Entonces, tenemos un pronombre o un nombre propio, el auxiliar did not plus infinitive, es decir, que los verbos vuelven a escribirse ya en presente. No necesitamos otra vez a poner ed al final de los verbos o cambiar la y o solamente añadir de al final del verbo, porque el did not ya me va a expresar mi expresión, perdón, mi oración en pasado. Entonces ya no necesito transformar mi verbo a pasado, porque ya el auxiliar did not ya lo indica que esta acción está en tiempo pasado. Entonces vamos a ver esta situación. Ahora vamos a ver esta situación con algunos ejemplos. Entonces observamos en las imágenes algunos tipos de verbos que nos indican ciertas acciones. For example, listen to music, clean my house, wash my clothes, watch TV or watch movie, play two video games, cook a meal, invite friends to my house or relax. Entonces, ¿qué voy a hacer con este vocabulario? Me pide en este ejercicio que write about find the things you did and five things you did not last weekend. Que debo escribir 5 acciones que yo realicé la anterior fin de semana y las acciones que no hice el anterior fin de semana. Por ejemplo, tenemos dividido en 2 columnas. Since I did last weekend and since I did not last weekend. Aquí está lo que yo hice, lo afirmativo. Y en la parte derecha lo que no hice, lo negativo. Entonces, yo escuché música el anterior fin de semana, entonces lo voy a anotar en la parte afirmativa. I Vamos a arreglar de nuevo estas letritas, ¿ok? I listened to music. Yo escuché música. Ver, yo no invité a mis amigos a mi casa, entonces yo lo voy a escribir en la parte negativa. I did not invite friends to my house. Entonces, de esta manera vamos completando nuestra actividad en nuestra pequeña tablita que tenemos aquí, de acuerdo a las indicaciones que le den su maestro en esta área. Entonces, ustedes complementan 4 oraciones más que afirmativas y 4 negativas, utilizando el vocabulario que se le presenta o añadiendo
otros verbos, pero en su tiempo pasado. ¿Ok? Bien, entonces pongámonos en práctica. Manos a la obra, como dice. Entonces vamos a continuar. Continuando con el tema, ahora vamos a ver otros tipos de verbos que en inglés se denominan irregular verbs, porque no siguen ciertas reglas específicas. Entonces, the simple past for of some verbs does not end in ing. Such verbs are called irregular verbs. For example, entonces, la forma pasada, algunos verbos que no terminan en ed son llamados irregulares. Por ejemplo, write, su pasado, wrote. Write en present, wrote en pasado. Veamos otro ejemplo. Go, ir en presente. Su pasado sería was, went. Go, went. See, ver en present. Y su pasado sería sold. See, sold. Y por último tenemos such en presente, cerró. Y su pasado, such. Como pueden ver, en este es un ejemplo peculiar que algunos verbos irregulares no cambian su escritura al pasado, pero otros sí, como write, go, sit. Entonces, estos tipos de verbos siguen sus ciertas reglas, entonces no es algo fijo. Entonces, en esta oportunidad, para aprenderlos, debemos memorizarlos su pasado de estos verbos. ¿Ok? Espero que haya sido claro entonces en este aspecto. Entonces, vamos a continuar con el tema explicándole otro aspecto muy importante. Ahora vamos a ver algunos ejemplos con los verbos anteriormente nombrados. Tenemos el primer ejemplo. Mozart wrote more than 600 pieces of music. Mozart escribió más de 600 piezas de música. I went to the cinema last year. Yo fui al cine el anterior año. We saw Rose in Doubt a few days ago. Nosotros vimos a Rosa en el pueblo hace algunos días. Y por último tenemos It was windy, so Mary shut the window. It was windy, so Mary shut the window. Entonces, está haciendo viento o está venteando mucho. Por favor, María. Entonces, María cerró la ventana. ¿Ok? Simple pause. Yes or no question. La última parte gramatical de este tema, que sería. For affirmative, did you go out last weekend? Did you go out last weekend? Yes, I did. I went to visit my cousin. ¿Tú saliste el anterior fin de semana? Sí, fui a visitar a mi primo. For negative, did you have a good date? No, I did not. I had a terrible date. No, I did not. I had a terrible date. Entonces vemos que en este caso el auxiliar se antepone al pronombre y va de primero. Auxiliary did. Luego como segundo tenemos subject, el pronombre o el nombre propio.
Tenemos luego the verb en infinitive o verb en present. Got out. Y por último tenemos el complement, que sería el predicado. Entonces, para formar las oraciones en interrogativos, vamos a anteponer el auxiliar did al pronombre y nuestro verbo va a estar en infinitivo o en presente en nuestra pregunta. Y por último, podemos complementar con un adverbio de tiempo o otro complemento. Last weekend. Y para responder tenemos dos situaciones, una negativa y otra afirmativa. En la afirmativa, entonces tenemos que decir yes, I did. Y complementar que fuimos o que realizamos el anterior fin de semana. Entonces, en este caso, como es afirmativo, nuestro verbo tiene que estar también en pasado. I went to visit my cousin. Entonces, I went to visit my cousin. Sí, yo salí y fui a visitar a mi primo. Entonces, la forma negativa sería, did you have a good date? Did you have a good date? Entonces, tú tuviste un buen día. No, I did not. I had a terrible day. No, I did not. I had a terrible day. Vemos que aquí tenemos que negar dos veces, que el auxiliar not y el auxiliar did not. I did not. Y tenemos que también poner nuestra respuesta correcta utilizando el pasado correcto de had, que es otro irregular. Have, had. Entonces, I had a terrible date. I had a terrible date. Ok, bien, con esto he querido explicarle todo lo que son las reglas gramaticales del pasado simple. Muchas gracias por tu atención prestada y conmigo será otra oportunidad y esperando que se encuentren bien tomando todas las medidas de bioseguridad necesarias al momento de salir de su casita, utilizando el barbijo, lavándose las manos y manteniendo un respectivo distanciamiento social. ¿Ok, jóvenes? Conmigo sería hasta otra oportunidad y que Dios me los bendiga. Muchas gracias.